Muy buenos días, queridas amigas y amigos de todas partes que nos están siguiendo en este momento, de Venezuela, en Estados Unidos y también estamos en España, en Europa. Gracias por permitirnos acompañarnos a partir de este momento. Un saludo muy especial también para nuestros amigos de Instagram, que a través de @BPI-TV nos están siguiendo este instante importante para el país, porque estamos en un proceso electoral muy pronto, sin ningún tipo de ambiente electoral. Eso sí es verdad que tenemos que reconocerlo. Para quienes estamos aquí en Venezuela podemos decirle que aquí no hay una sola caravana que se sienta en la calle, pero no se trata de caravana, se trata de, bueno, de trabajo de calle, de trabajo en los lugares donde realmente se está necesitando cada vez más la presencia de un cambio en el país. Hoy vamos a conversar con Luis Vicente León. Yo quiero agradecerle inmensamente a Luis Vicente que nos permite conocer un poco más de lo que se está manejando en este momento en Data Analysis, que es una empresa que tiene más de 30 años haciendo realmente un análisis importantísimo, que es un reflejo de lo que nos está pasando en el país, y es un análisis de mercado. Justamente Luis Vicente es el presidente de Data Analysis en este momento. En esta investigación de mercado, Luis Vicente tiene también muchísimos años. Además es magíster en Ingeniería Empresarial en la Universidad Simón Bolívar, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de IESA, y bueno, pare de contar, un currículo muy amplio, y para mí de verdad es un honor, Luis Vicente, presentarte y darte la bienvenida a nuestro programa Alba Cecilia en directo. Gracias. Encantadísimo de estar aquí siempre en tu programa ahora y en todos los que has tenido, que siempre ha sido un gustazo. Es verdad, Luis, y siempre que te llamo siempre me dices que sí. Yo te agradezco inmensamente, porque es que el país está necesitado y quienes están afuera también. Porque aquí hay una diáspora importante que ya sabemos, y podemos hablar un poco más adelante de esto. Hay mucha gente comprometida con Venezuela. Hoy estamos en otro país nuevo que amanece, después de, escuchaba esta mañana a unos representantes del chavismo decir, después de 22 aumentos salariales que el gobierno ha dado, lo decían con mucho orgullo, y uno dice, Dios mío, estamos frente a un nuevo aumento salarial. 1 de mayo fue ayer, hoy es 2 de mayo, y amanece el mercado totalmente diferente, desfasado, la gente desesperada, los salarios se vuelven sal y agua porque no da. Vamos a hablar de la hiperinflación, pero yo quisiera comenzar por ahí, Luis Vicente, para que me des tu punto de vista. Ya el sector empresarial, ayer decía Fede Cámaras que era ilegal porque no se habían sentado a conversar entre las partes. ¿Desde cuándo el gobierno no se sienta a conversar con las partes? Esa tripartita que se llamaba CTV, Fede Cámaras y gobierno. Así que bueno, te doy la palabra para que desarrolles tu idea. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. Bueno, lo primero que creo que es importante es entender que es cuando alguien te dice con orgullo que ha habido más de 20 aumentos salariales a lo largo de un periodo X de tiempo, y te lo dice como que si eso fuera bueno, lo que muestra es que no tiene o no tiene ni la más remota idea de lo que está diciendo en términos económicos, o es una manipulación política muy perversa. Porque tú no puedes tener decretos de 22 decretos de aumento salarial, a menos que los trabajadores hayan perdido a lo largo de ese mismo periodo su capacidad de compra. El salario se pulverizó. ¿Y por qué se pulverizó el salario de esos trabajadores a lo que tú tuviste que aumentarle y aumentarle? Además, aumentarle cientos y cientos y cientos por ciento. 95% es ese aumento de salario integral. Eso no tiene básicamente ningún precedente en un país normal. O sea, tú has visto que en los países que tienen sociedades estables o economías desarrolladas se declare un incremento salarial del 95%. O sea, eso explotaría cualquier economía. Eso está completamente fuera de todo. Bueno, ¿ya está explotada la economía o no? Todavía no. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa? El primer elemento es entender que lo que hay es un proceso absolutamente perverso de hiperinflación que ya arrancó, la inflación severa tiene mucho tiempo, pero arranca el proceso hiperinflacionario propiamente dicho, arranca básicamente en el mes de noviembre del año pasado, lo que indica que llevamos casi para medio año de hiperinflación. Y la hiperinflación se define como un fenómeno de crecimiento de los precios por encima del 50% mensual. Es decir, cuando tú tienes que van subiendo los precios 50% mensual o más cada mes, tú tienes entonces un fenómeno que está completamente descontrolado. Qué buena esta definición. Te voy a interrumpir un minuto porque es importante que la gente sepa entonces la razón por la cual estamos viendo que de la noche a la mañana tú dices, pues si yo compré esto ayer a 1.000, ¿por qué lo estoy comprando hoy a 2.000? Bueno, míralo así.
Empezamos en noviembre con 50%, pero en los últimos 2 o 3 meses hemos tenido una inflación mensual de más de 60%. Si tú repitieras 50% mensual durante todo el año, por 12 meses, la inflación al cierre del año sería 12.000%. 12.000. Porque la gente tiende a sumar 50 más 50 más 50. No. Es 50 por 50 por 50 por 50. Supón que tú tienes, por ejemplo, un bien que te cuesta 100 bolívares. Esta super taza de Alba Cecilia en directo cuesta 100 bolos. Eso era antes. Supongamos que cuesta 100. Bueno, está bien, 1 millón. Por favor. Cuesta 1 millón. Si tú tienes 50% de inflación, esta tasa al final de este mes va a costar 1,5 millones de bolívares. Pero al final del mes siguiente ya es 50% más sobre 1,5 millones. Es decir, que vamos a sumarle 750.000 bolívares. Estamos en 2.250.000. Pero en el siguiente mes le sube 50 a los 2.250.000. Es decir, que ya vamos por 3.200.000 bolívares, por ejemplo. Pero además ese otra vez 50, que son 1 millón, más de 1,5 millones más. Entonces ya en el tercer mes va por 4,5 millones de bolívares. La misma tacita en apenas 3 meses. Exacto. Y cuando tú sigues esa proyección, eso te da 12.000% de inflación. Lo que quiere decir que un 95% de aumento salarial, como el que acaba de decretar el presidente Maduro, no sirve para nada. En un mes y medio ya se fulminó. Se fulminó en mes y medio. Pero Mosca, si tú tienes una inflación ya no de 50, sino de 65%, que es la que tuvimos en el mes de febrero, marzo, abril. Si tú repites, Alba, 65% cada mes, ¿tú sabes a cuánto llega la inflación en un año? 166.000% de inflación. ¿Y qué país aguanta eso? Bueno, hay un montón de países que lo han tenido. Lo tuvo Zimbabue, lo tuvo Brasil, lo tuvo Perú, lo tuvo Bolivia, lo tuvo China. ¿Y cuáles han sido los resultados de esos países? Y ahí viene el gran tema. Los 52 casos de hiperinflación que ha habido en la historia. Solamente hay 52 casos. Pero esos 52 casos de hiperinflación tienen en común 2 cosas muy importantes. La primera cosa importante en común es que todos han terminado. Es decir, tú no has visto un fenómeno hiperinflacionario infinito. No. Tú no has visto. O sea, mira, hay pobreza durante años, hay corrupción durante años, pero lo que tú no tienes es hiperinflación infinita. Los países que más han durado en términos de hiperinflación han durado 3 y 4 años, que es demoledor y tienen impactos terribles sobre la economía. Pero después de 3 o 4 años de absoluta avalancha en el proceso económico, ¿qué terminó pasando? Que todos han tenido que cambiar el modelo económico que los llevó a la crisis. Todos han tenido que abrirse. Todos al final terminan en un proceso de dolarización de facto o estructurada. Todos se abren al mundo, todos tienen que buscar plata prestada. Es decir, no hay a los organismos multilaterales. Porque es absolutamente inviable mantener un país con hiperinflación. Pero, a ver, esto, que es el fenómeno que estamos viviendo, me regresa a tu pregunta. Bueno, y está bien que el gobierno suba los sueldos, resuelve el problema de la población, que el gobierno se tire un incremento de 95% en el salario. A ver, primer elemento es entender que, por supuesto, que cuando tú tienes un fenómeno como este, la gente necesita que le incrementen sus sueldos y salarios. El tema no se trata de atacar la necesidad que tiene la gente de tener incrementos en sus ingresos. Sí, obviamente, chicas, si a ti todos los días que tú sales a la calle vas a pagar un cartón de huevo y ese cartón de huevo subió 50, 100 y 200%, ¿tú qué le vas a decir tú a los trabajadores, a los empleados, a la señora que trabaja en tu casa, a tu hijo recién graduado? No, chico, no se pueden subir los salarios porque eso es malo. O sea, obviamente que los salarios van a subir, pero no van a subir porque lo decreta el gobierno. Suben porque los empresarios, para poder retener gente que además está desesperada yéndose para el carrizo, es decir, que si tú no lo compensas, no les pagas más, no los estimulas, no los acompañas, termines agarrando un autobús para ir a Lima, a Quito, a Bogotá o a Dominicana o a donde sea, al final de cuentas. Es decir, por supuesto que todos los que estamos
produciendo en Venezuela, generando producto en Venezuela, los empresarios, los emprendedores, todo el mundo está consciente de que tiene que ser incrementos permanentes en el nivel de ingresos de esa población para que esa población pueda vivir. O sea, no necesita ningún decreto salarial del Estado, porque de lo contrario la gente se iría simplemente, claro, o en todo caso se movería de trabajo para alguien racional que le pague. Ahora, la pregunta no es si es bueno o malo subir los sueldos. Subir los sueldos no es bueno o malo, es indispensable porque la economía está destruida. Es indispensable porque hay un fenómeno hiperinflacionario. Pero la pregunta relevante es, ¿eso resuelve el problema? Y la respuesta es, no, obviamente no. Es decir, es lo mismo que quitarle ceros al bolívar. Es decir, ¿es bueno que le quite ceros al bolívar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el bolívar ya no vale nada, porque perdió su valor, porque un billete de 100.000 que hace un año te parecía un billete escandalosamente alto, ya no compra absolutamente nada. Necesitas varios billetes de 100.000 para pagar huevos en el supermercado. Entonces, cuando tú básicamente te lo planteas, es obvio que la reconversión monetaria, quitar ceros para poder producir billetes y que la gente de alguna manera no pase trabajo, incluso para pagar el transporte. Hoy amanecimos con que el transporte cuesta 5.000 bolívares en Caracas y cuesta 25.000 bolívares venir de Guarenas a Caracas. La pregunta es, primero, a lo mejor 25.000 bolívares no son nada, ya no son nada desde el punto de vista de valor, pero ¿y quién tiene billetes para pagar 25.000 bolívares? Ese es otro tema, que si la reconversión monetaria nos resolviera el problema de la hiperinflación y nos resolviera también el problema del efectivo y nos resolviera también el problema de que los sueldos nos alcanzan, sería otra cosa. Claro. Pero aquí es como un círculo vicioso, Luis Vicente. Un perro mordiéndose la cola. Un perro. Ahí vamos a dejarlo, porque tenemos que hacer una pausa. Regresamos, porque fíjense ustedes que Luis Vicente León, entre otras cosas, cuando yo estaba estudiando para esta entrevista, estaba viendo que él hablaba de muchas situaciones que se están presentando desde el punto de vista político. Él dice que estamos en el peor momento de la historia política de nuestro país. Y por supuesto que es realmente obvio, pero es de la historia política, es de la historia económica, es de la historia social. Entonces, esta hiperinflación es uno de los principales problemas que todavía tienen en vilo a las personas si van a ir a votar o no van a ir a votar. En minutos vamos a seguir conversando con Luis Vicente León. Quiero agradecer inmensamente, como siempre, a mi gente de Tienda Charrasca por este look del día de hoy, por mi outfit, muy bello por demás. Muchas gracias como siempre. Y bueno, con ustedes, nuestros amigos de Instagram, seguimos en solo minutos. Ellos van a seguir transmitiendo con nosotros y ustedes vamos a hacer la pausa y regresamos ya.